espacio en la nube, según me dice aquí. Yo no puedo administrar eso. Es una herramienta que utiliza la facultad y que nos la da uso a los docentes, pero yo no tengo la posibilidad de grabar. Así que estas solicitudes que me están enviando, eh, aunque yo le coloque iniciar grabación, me dice que no es posible iniciar la grabación en la nube, porque su cuenta ha utilizado todo el espacio de almacenamiento. Eso no lo administro, como les decía. Es la facultad la que tiene que sacar algunos archivos que estén grabados ahí, algunos videos, para poder grabar. Esa operación no la puedo hacer yo. Tiene sus claves de acceso y demás. Así que tengo que denegar todas esas solicitudes, pero no porque no quiera, sino por esta razón que les acabo de exponer. Bien, cada quien que grabe en su equipo, eso sí lo puedo aprobar. No tengo problema en que grabe. Eso bastante, por lo que veo. Bueno. Em, no, para el trabajo práctico no tienen que tener el material de Foucault y de Platón realizados. Esas cosas se las van a ir explicando en las comisiones respectivas. Sí tienen, por lo que habrán visto en el Classroom, una actividad que ir respondiendo para el encuentro que van a tener las comisiones esta semana. En orden a facilitarles esa tarea es que vamos a estructurar, les decía, la clase de hoy. Vuelvo al programa. Estamos en el programa, en la unidad uno, que es la filosofía. Filosofía y situación, lo universal situado, sujeto y discurso del filosofar, son los temas que ya hemos trabajado. Ahora vamos a comenzar a ver un recorrido que va entre el conocimiento de sí e inquietud de sí, que es el planteo que hace Sócrates en la Apología, que es un texto escrito por Platón, la Apología de Sócrates, así se llama, y Sócrates es el personaje que interviene en ese texto, pero lo ha escrito Platón. Y ahí va a aparecer la diferencia entre conocimiento de sí e inquietud de sí, que en realidad es una conceptualización de Foucault. ¿Se entiende? Foucault, en la hermenéutica del sujeto, en la clase uno de ese curso, habla del texto de Platón, la Apología de Sócrates, y dice que Sócrates hace esta distinción entre un conocimiento de sí e inquietud de sí. En realidad, esa es una interpretación de Foucault, para ser más preciso. No es que Sócrates dice, yo hago una diferencia entre conocimiento de sí e inquietud de sí, sino que hay una interpretación de Foucault a partir de lo que le hace decir Platón a Sócrates para hablar Foucault de esa diferencia. ¿Se entiende o lo confundí? Bueno, cualquier cosita me Entiendo. dicen en... ¿Cómo? Sí, sí, se entendió. Se entendió, bien. El texto, me preguntan ahí. En realidad son dos textos del Práctico Uno. Tienen el texto de Platón, Apología de Sócrates, y el texto de Foucault, Hermenéutica del Sujeto, la clase uno. En el práctico van a trabajar esos dos textos. En una reunión probablemente trabajen el texto de Platón y en otra reunión el texto de Foucault. Como fuera el personaje central en ambos casos, para hablar de una perspectiva del sujeto, es Sócrates. Si bien los griegos no hablaban de sujeto, no tienen el concepto de sujeto. El concepto de sujeto es un concepto que va a surgir en la modernidad con Descartes. Sin embargo, Foucault, que es un filósofo contemporáneo, rastrea la noción, el concepto de sujeto en estos autores de la antigüedad filosófica clásica. Ya lo van a ir comprendiendo a medida que
lo trabajen en la clase. Bueno, entonces, en el programa, conocimiento de sí e inquietud de sí, que es el segundo tema, y el tercer tema, conocimiento y realidad, amor, bien, belleza y felicidad, de eso vamos a hablar en buena medida hoy. Vamos a continuar en la próxima clase del jueves. Vamos a hablar de Sócrates y de Platón. No nos va a dar el tiempo para hablar de todo. Lo vamos a continuar, como digo, en la próxima clase y en lo posible también vamos a abordar el texto de Foucault. No vamos a ver la filosofía de Foucault, sino el interés de Foucault en hablar de estos autores. Bien, ustedes tienen para esta unidad y para esta parte eh, el texto de la Apología, que lo tienen que leer completo, y el texto de Foucault que extrae, en las explicaciones que hace en esa clase Foucault, extrae, digo, párrafos de la Apología de Sócrates. Pero también tienen como bibliografía de consulta el manual de filosofía de Adolfo Carpio, Principios de Filosofía. Y ahí tienen capítulos de Sócrates, de Platón y también de Aristóteles, que lo vamos a ver en otro momento. Entonces, yo me voy a ceñir, por una cuestión de tiempo, a relacionar estos autores, Sócrates y Platón, a partir del planteo que hay en la Apología y tratando también de hacer conexión con lo que dice Carpio en el capítulo de Platón en su libro Principios de Filosofía. Entonces, ese va a ser el ordenamiento de esta clase. Vamos bien hasta ahí entonces. Partamos de una pregunta que nos va a orientar en la dirección de entender quién es el sujeto o de qué hablamos cuando hablamos de sujeto, que es otra cosa que voy a mencionar en una clase específicamente. Y vamos a tomar a la figura de Sócrates o este personaje, filósofo de la antigüedad griega, Sócrates, como el exponente de la búsqueda de la filosofía, de la inquietud por el saber, pero también de una inquietud por el saber que no es una inquietud meramente desinteresada del saber por el saber, sino del saber en orden a tener un compromiso respecto de la propia vida. Es decir, en qué nos concierne ese saber para llevar adelante un proyecto de vida con sentido. De esto hemos venido hablando en las clases anteriores. Estoy tratando de hacer una relación con esas temáticas. Y para eso tenemos que partir de la situación. Vamos a hacer una lectura culturalmente situada de qué pasaba con Sócrates en la antigüedad. Lo primero que hay que decir, de nuevo, tomando la apología de Sócrates, es que ese texto fue escrito por un discípulo, alumno de Sócrates llamado Platón. En realidad, así lo apodaban. Se llamaba en realidad Aristócles, no confundir con Aristóteles. ¿Sí? Aristócles lo apodaban Platón, que quiere decir de anchas espaldas. Ha pasado la historia con ese apodo, Platón. Y Platón escribe la Apología de Sócrates en homenaje a su maestro. Sócrates jamás escribió nada. No hay algo así como las obras completas de Sócrates, como alguna vez dijo un presidente argentino, eh, que recomendaba a los jóvenes que leyeran las obras completas de Sócrates. Bueno, es una historia un poco de los años 90. Eh, Me acordé de eso y es un tópico, es un lugar común recordarnos un poco jocosamente de esa situación, de que un presidente eh, haya expresado eso. Entonces, Sócrates no escribió nada. El que escribió diálogos, escribió en forma de diálogos, Fue entre ellos la Platón. Apología de Sócrates, fue su discípulo Platón. Ujú. Sócrates decía que eh, no se trataba de escribir, sino que le concedía un valor importantísimo a la palabra hablada.
Por el contrario, Platón escribió para mm, homenajear a su maestro y no privarlo de su palabra, al menos a través de lo que el mismo Platón tenía para decir acerca de la grandeza de Sócrates. Eh, Van a ver que los diálogos de Platón tienen como personaje principal a Sócrates, si no en todos, en la mayoría de ellos. Es Sócrates el que habla. Ya nos vamos a referir a la obra de Platón. Lo cierto es que en las primeras obras de Platón aparece fuertemente Sócrates hablando acerca de su propia doctrina, su propio pensamiento. Es decir, Platón pone en boca de Sócrates palabras que hubiese dicho el mismo Sócrates. Y a medida que Platón va madurando su teoría, la teoría platónica propiamente, ya Sócrates empieza a ser un personaje, sobre todo en los diálogos de madurez de Platón y de vejez. Ya Sócrates, aunque sigue siendo el personaje principal, ya no habla, no le hace decir Platón a Sócrates lo que hubiese dicho Sócrates, sino que Sócrates habla como si Platón estuviese hablando por boca de Sócrates. ¿Sí? Esto es importantísimo entenderlo, porque van a ver que una cuestión que tiene que ver con el sujeto, cómo nos posicionamos como sujetos, es que siempre que hablamos, siempre que establecemos un diálogo con nosotros mismos, con otros, que esa es la pretensión de la filosofía, de nuestra boca aparecen o salen palabras en las que aparecen otras que nos han precedido, otras con quienes interactuamos o hacemos diálogo. Es decir, nunca hablamos o pretendemos hablar, sí, en nombre propio, pero siempre somos hablados por otros. Y en la medida en que hablamos, hay otros que hablan a través nuestro. ¿Sí? Esto es algo fenomenal también que va a decir Foucault en una clase llamada El orden del discurso, en el año 1970. Pero para no desviarnos del tema y volver a este punto, ¿quién habla ahí en la apología de Sócrates? Platón es el que escribe esa obra y le hace hablar a Sócrates. ¿Qué dice Sócrates de sí mismo? De eso se trata. Sócrates, que no escribió nada, entendía que el verdadero saber era un saber encarnado. Por eso no había escrito cosas, sino que hablaba. Y por eso decía que el verdadero filósofo eh, asumía en su propia vida eso en lo cual creía. ¿Sí? Ese es el desafío de la filosofía, hacer de la palabra, del pensamiento, una experiencia de vida, encarnarla, no como una cosa que se sabe, sino que se vive. De esto venimos hablando ya desde clases anteriores. Hay un autor, a ver si lo tengo por acá, no, no lo veo por aquí. Bueno, el libro de Werner Jäger, tiene una obra que se llama Paideia, Los ideales de la cultura griega, y Jäger dice que el órgano principal de Sócrates era la palabra hablada, que nunca plasmó por sí mismo esa palabra mediante la escritura, y eso indica cuán importante y fundamental era para Sócrates la relación de lo hablado, del habla, con el ser viviente, a quien en ese momento determinado él se dirigía. Es decir, en la situación, aquí y ahora, en el encuentro, diríamos, con un otro, ahí es donde adquiere valor el sentido de la palabra. Esto es fundamental de captarlo, al menos empezar a entender el sentido del encuentro con un otro a través de la palabra, que en psicología, en psicoanálisis, es clave porque da cuenta de un tipo de relación. Claro que en psicología si hablamos de la psicología clínica, que es una de las ramas de la psicología, se habla de una relación terapéutica. Eh, si hablamos del psicoanálisis, se habla de un vínculo transferencial, ¿sí? Hay algo ahí
que se produce en el encuentro entre dos. No media una palabra escrita, sino el habla viva, ¿sí? Y podríamos estar horas hablando de esto, no me quiero detener, porque uno podría pensar que, sin embargo, cuando hablamos y se pone en juego la palabra hablada, también vamos descubriendo el sentido que tiene esa habla en relación con un otro. Ahora, cuando leemos, cuando escribimos, Ujú. también hay algo de ese juego de encuentro con el otro. Cuando, por ejemplo, una práctica que es fundamental, mucho con la palabra fundamental hoy, pero bueno, una práctica que sí que es fundamental, fundante para el trabajo de un psicólogo, de una psicóloga, es la lectura de literatura, ¿sí? La lectura de- de novelas, de cuentos, eso enriquece y complejiza, alimenta, le da sentido al trabajo de un psicólogo, de una psicóloga, porque amplía la perspectiva de su práctica, de su profesión. No es quedarse solamente con lo dado, como dice Casalla, sino que es trascender de la situación del aquí y ahora. Da una mayor agudeza también para experienciar distintos aspectos de la vida. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando precisamente de Sócrates y de Platón. Platón escribe la apología de Sócrates, donde Sócrates hace la defensa de aquellas acusaciones de las que es objeto, para decir cuál es su misión. Y todo lo que sabemos de Sócrates nos llega a través de sus discípulos en forma de diálogo, fundamentalmente, como les decía, de parte de Platón. Y esto es toda una innovación para la época, porque ese estilo literario, hasta ese momento, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ese estilo literario no existía. Eh, Ordenemos entonces esta cuestión. Sócrates nació en Atenas en el año 470 antes de Cristo Ujú. y murió en ese mismo lugar en el año 399, ¿sí? Antes Ujú. de Cristo. Ya dije, nació en el 470 y muere en el 399, porque estamos hablando de años que se alejan más hacia atrás del nacimiento de Cristo y que se alejan y que se acercan más a esa fecha. Si tomamos el año uno, o el año cero, año uno, el año del nacimiento de Cristo, mientras más nos alejamos hacia atrás en el tiempo, los números son negativos. Entonces, Sócrates nace en el año 470 y muere en el año 399. Como fuere, vivió 400 años antes de Cristo. Sí, Jazmín levantó la mano. Sí, profe, perdone que lo interrumpa. ¿Podría repetir lo de la maduración de la teoría platónica, porfa? Lo que decía de Platón es que primero él era discípulo de Sócrates, ¿sí? Y a medida, o sea que recibió la influencia de Sócrates, pero a medida que Platón fue desarrollando su propia teoría filosófica, su propia visión de las cosas, y, y estuvo de acuerdo en un primer momento con Sócrates, pero de a poco también fue incorporando sus propias ideas, sus propias concepciones, y se fue separando también de las afirmaciones de Sócrates. No era un mero repetidor de lo que decía su maestro, también le hizo críticas, otra cosa que va a hacer Aristóteles también con Platón. Es decir, esa es la función crítica de la filosofía, no repetir al maestro, sino tomar lo que el maestro, maestra dice, pero para hacer con eso otra cosa. Y ahí hay todo un proceso de maduración entonces de la teoría platónica. Y les decía que en los primeros diálogos que escribe Platón, Platón prácticamente repite lo que le enseñaba a su maestro Sócrates.
Y con el tiempo, a medida que la obra platónica va madurando, en años posteriores, Platón le hace decir a Sócrates cosas que son en realidad de Platón mismo, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, eh, Sócrates vivió los últimos tercios del siglo V, que fue la época más esplendorosa de Atenas. De hecho, se la llama el siglo de oro de Pericles. El siglo V en Atenas, siglo V antes de Cristo, es el siglo de oro de Pericles. Pericles era un gobernante célebre que convirtió a Atenas en una ciudad excepcional. Sí, Madi levantó Disculpe, la mano. profe, que... Sí, 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 hola, buenas tardes. Disculpe buenas que tardes. le haga retroceder un poco en la explicación. Esta parte en donde usted está hablando acerca de la obra platónica y la maduración, no entiendo a qué se refiere cuando usted dice que Platón pone en boca de Sócrates ideas de Platón. Eso no lo entendí. Por favor, si lo puede volver a explicar. Bien. Platón escribe libros en forma de diálogos durante varios años. Los primeros años, los libros escritos por Platón, que son diálogos, y en los diálogos siempre aparece Sócrates, o en la mayoría de las veces, para decirlo más acertadamente, en los primeros años, Platón es muy fiel a lo que plantea su maestro Sócrates. Entonces, escribe en forma de diálogos y ahí Sócrates dice en los escritos de Platón, le hace decir a Sócrates como personaje, le hace decir cosas que Sócrates hubiese dicho si Sócrates hubiese escrito libros. Ahora, a medida que van pasando los años, en libros posteriores, en diálogos posteriores que Platón va a escribir, ya Sócrates, aunque sigue siendo el personaje principal de esos diálogos, no, no dice lo que Sócrates hubiese dicho, sino que Platón pone en boca de Sócrates cosas que Platón está diciendo en ese momento, ¿sí? Usa el personaje Platón, usa a su maestro, lo usan en un sentido metafórico, literario, ¿sí? Para poder expresar Platón su propia teoría filosófica, ¿sí? Sí, se ¿Se entendió. Y una comprende? pregunta, ¿y esto? Sí, sí, y esto por, perdón, la pregunta no sé si es muy, pero o sea, ¿por qué motivo él se respaldaría o como se escondería detrás del personaje de Sócrates y no hablando como Platón? ¿O es para seguir la forma literaria en la que él venía escribiendo? Está muy buena la pregunta. Hermano, eh, En, en buena medida es por la segunda razón. Eh, Porque Platón, al escribir en forma de diálogos, está tomando bueno, me ese costó, pero estilo me literario costó. para dar cuenta de su propia teoría. Es decir, que el procedimiento que él utilizaba en un comienzo, que era para mostrar Claro, la doctrina de Sócrates, con el tiempo se va convirtiendo en un recurso propio para hablar de su propia teoría. Entonces, hay un deslizamiento ahí. Eh, que no lo hace Platón de una forma, ¿cómo decirlo?, tramposa, sino que lo hace con una forma didáctica, literaria, pedagógica, si quieren. En Platón está muy presente el tema de la educación. Bueno, ahí preguntan qué texto es. Sí, es la Apología de Sócrates. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es una introducción para la lectura de esa obra que van a hacer. Y para que puedan ir respondiendo las actividades que aparecen en el práctico. En buena medida es para eso. Bueno, entonces, les decía que Sócrates vivió los dos últimos tercios del siglo V
en la época más esplendorosa de Atenas, llamada el siglo de oro de Pericles. Pericles era ese gobernante excepcional que convirtió a Atenas en una ciudad importante. Sócrates era hijo de una familia de ciudadanos atenienses. Sofronisco, así se llamaba su padre, era escultor. Sofronisco. Después van a leer esto en Carpio, en otros autores. Nosotros les hemos dado el manual de Carpio y también una historia de la razón de Châtelet. Yo ahora les estoy haciendo una referencia para que capten las concepciones fundamentales del pensamiento de Sócrates y de Platón. Sí, veo la mano levantada otra vez. Madi. Sí, perdón, profe, no es sobre la clase. Es para pedirle al compañero que figura como Moto G20, por favor, que apague el micro, porque se sobrepone con lo que usted habla y no se termina a entender bien. Por favor, gracias y disculpe. Ah, bueno. No, no, está bien, por favor. Sí, apaguen entonces los micrófonos. A ver, voy a silenciar. Ahí está. Yo no tengo forma de escucharles cuando hay ese ruido, sino que puedo escuchar a la persona que interviene. Circunstancialmente, algún ruido de fondo cuando hay un micrófono abierto, pero no más que eso. Bueno, Leandro Oro ha colocado lo siguiente. Vean de esta forma, Platón era el discípulo más fiel y al principio Platón escribe lo que hubiera dicho Sócrates si escribiera libros, pero años después Sócrates, siendo el protagonista, habla, pero manifestándose lo que diría Platón, ya que Platón maduró y soltó a Sócrates, por así decirlo. ¿Se entiende? Perfecta esa síntesis, Leandro. Si lo han entendido, genial. Eh, Sócrates entonces era hijo de un escultor llamado Sofronisco y de una mujer llamada Fenareta. Esta mujer, la madre de Sócrates, era partera. Esto es de fundamental importancia, la profesión de sus padres. Porque Sócrates va a decir algo al respecto en la apología. Se va a comparar con una profesión en- les digo, es la profesión de su madre. Sócrates va a decir de sí mismo que él es una suerte como de partero del alma, ¿sí? Que ayuda a dar a luz el conocimiento, la sabiduría, la verdad, algo que se saca de uno mismo. Pero no es que uno lo hace por sí solo, sino que necesita de un otro que hace de partero y que se ocupa de ayudar a dar a luz el conocimiento. Esa es la clave fundamental para entender a Sócrates. ¿Sí? Eso se llama, como ha escrito aquí Nazarena Lucero, la mayéutica. Mayeuta quiere decir partera en griego. De ahí viene el arte de la mayéutica, el arte de dar a luz a través del diálogo. Vean cómo todo se va conectando. Bueno, me estoy adelantando, pero tiene sentido en este contexto de poder entender cuál era el método de Sócrates. Eh, la profesión eh, de Sofronisco, esto de ser escultor, eh, lleva a Sócrates a que también él se ocupe de esa tarea. Las profesiones, los oficios se trasladaban así de padre a hijo. Y Fenareta, que era la profesión, se ocupaba de esta profesión femenina. Digo femenina porque era la profesión más destacada, si no una de las pocas profesiones a las que podían acceder las mujeres. Y acá hay una cuestión también que tiene que ver con el reparto de las tareas sexogenéricas, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso en algún momento. Eh, la profesión de partera era la profesión más apreciada de la época, porque traer hijos al mundo se consideraba como el primer deber hacia la sociedad, una forma de cuidado, el cuidado del otro, ¿sí? Eh,
Lo van a leer en Sócrates también, no en estos términos que lo estoy diciendo. Eh, lo van a leer también en Foucault. Lo que me interesa es que vayan estableciendo estas relaciones reflexivas, ¿no? Eh, Sócrates se casó con una mujer llamada Jantipa. Ah, claro, yo les estoy dando estos nombres. Sofronico, Fenareta, Jantipa, Pericles. Si lo saben, está bueno que lo sepan, pero nosotros no les vamos a preguntar por estas precisiones en cuanto a los nombres. Nos interesa que puedan captar el sentido de las ideas que procuramos transmitir, ¿sí? Eh, Va por otro lado el saber, el tener conocimiento en este curso. Queremos que puedan pensar filosóficamente, no que se acuerden de tal o cual nombre. Por supuesto, algunos nombres para ubicarlos en el tiempo, porque estamos haciendo una lectura culturalmente situada, es importante. Es importante saber que Sócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, para ponerlo en situación, y no que vivió hace 30 años atrás. Eso sería un error conceptual importante. Bueno, Sócrates tenía grandes amigos. Hay tres amigos que de alguna manera van a marcar su vida para siempre. Esto lo dice Krauss en un libro que se llama La vida privada y pública de Sócrates. En otro momento hay tanto para dar cuenta de esto que bueno, vamos al punto. Estos amigos que van a marcar su vida para siempre se llama uno de ellos Anito, que va a ser uno de los que lo acusan. Bien, un amigo que lo acusa y que aparece en la apología, ¿no? También es amigo de Critón, el vecino más pudiente, digamos, económicamente de la zona de Atenas, y Platón le va a dedicar un diálogo a Critón donde Sócrates habla con Critón. De hecho, los diálogos de Platón siempre tienen el nombre, siempre, algunos no, como el caso de la apología, el banquete, pero hay muchos diálogos de Platón, me corrijo, que tienen el nombre de el interlocutor con el cual está hablando Sócrates, ¿sí? Critón, Menón, Fedón, eh, el Hipias, Protágoras. Bueno, entonces, amigos que eran defensores de Sócrates, pero algunos que lo traicionaron. Querefón es otro amigo, que es quien va hasta el oráculo de Delfos a preguntar quién es el hombre más sabio. Van a ver este personaje, Querefón, este amigo, en la Apología. Lo van a leer ahí. Este no es un dato menor, porque para Sócrates la palabra amistad tenía un sentido pleno. Decía que un buen amigo constituye un bien del más alto valor en todas las situaciones de la vida. Pero el valor de un amigo difiere tanto, dice, como el valor de los esclavos. Quien sabe esto se plantea también, a su vez, el problema de lo que representará para sus amigos y procurará hacer subir todo lo posible ese valor. Bien, voy a buscar agua, ya ve. Bien. Es importante esto de la amistad porque Sócrates apunta todo el tiempo a buscar en el amigo no el valor externo, sino el valor interno, el valor interior del hombre, de lo humano, ¿sí? Y acá empezamos a ver esta cuestión entre lo exterior y lo interior. Lo, la belleza, el valor de lo que está no visible y lo exterior, que es una apariencia, pero que es lo visible, pero que no deja de ser una apariencia. Estas distinciones las va a tener en cuenta Platón para hablar de qué es lo más importante o cuál es la verdadera realidad. Podríamos decir aquí, ¿cuál es la verdadera amistad? La que se muestra en
algo visible, concreto, o la que permanece como una cosa que se atesora y aunque no es visible, es más real que eso que se muestra como pura exterioridad? Está hablando de la autenticidad, ¿no? Del valor de las cosas permanentes. Con esto estamos anticipando algo de lo que va a ser la teoría platónica. Entonces, Anito y Critón, además de Crefón, son dos grandes amigos de la infancia y van a ocupar ese papel importantísimo porque, como les decía, Anito va a ser uno de los acusadores en el juicio y condena a muerte. Y Critón, en cambio, va a ser el amigo fiel, el que va a poner a disposición de Sócrates toda su fortuna para que se salve, para que se escape de esa noche de la muerte. Y va a conversar con él largas horas. En ese diálogo que se llama Critón, aparece esa conversación que mantiene Sócrates con Critón horas antes de morir, mientras está en la cárcel, y es el último que escucha Sócrates antes de que de que Sócrates beba la cicuta, beba ese veneno y muera. Bueno, voy a ir más rápido. Eh, Sócrates también fue testigo de la decadencia ateniense. Vean, yo les estaba diciendo, para poner en contexto histórico, la época de oro de Atenas, el siglo de oro de Pericles, pero es una época que pasa rápidamente. Es más, ni siquiera dura un siglo, dura eh, pocos años. Se le llama así, se le reconoce como un siglo. En realidad Atenas cae en desgracia, en decadencia rápidamente. Cae en manos de los espartanos. Estamos en la época de las ciudades-estado, las polis, que eran ciudades-estados administradas por un gobierno autónomo, pero que participaban de una misma federación, helénica. Los griegos se llamaban a sí mismos como helenos. Y estas dos ciudades rivalizaban, Esparta y Atenas. Esparta ataca a Atenas y Atenas pierde la guerra y es derrotada en el año 404 a.C. en lo que se llama la Guerra del Peloponeso, porque estas ciudades estaban en la península griega del Peloponeso, ¿sí? Em, Grecia, si ustedes ven el mapa en el Mediterráneo, es como una mano que se abre hacia abajo, está la parte de la Hélade y la península abajo del Peloponeso, ahí están Esparta y Atenas. En esa guerra, donde Atenas es derrotado, se establece entonces en Atenas un gobierno oligárquico. ¿Qué es una oligarquía? Oligos viene De de, Reyes, algo así, como, no, es algo ligado a, a una deformación de una forma de gobierno, ¿sí? Eh, la oligarquía es un gobierno sectario, un gobierno que que pone el valor eh, en el poder que tiene un grupo minoritario, ¿sí? ¿Se comprende esto? Generalmente son aristocracias. A veces se confunden las oligarquías con las aristocracias. En realidad la aristocracia sería el gobierno de los aristoi, de los mejores, o de los que se autodenominan los mejores. Pero a veces esos mejores se autodenominan así porque son los que tienen el poder del dinero, de los recursos económicos. Pero una oligarquía es un grupo minoritario, generalmente poderoso, sí, que tiene mucho dinero para imponer sus propios intereses. Entonces, al ser derrotada Atenas, que era era el modelo de democracia, la institución de la democracia real, eh, encuentra, según una tradición, su origen en Atenas,
El demos es el pueblo. Entonces el pueblo gobierna, que no son más de 500 personas, y son hombres, varones, mayores de edad, que, este, que no son esclavos, que no son mujeres. Es decir, un grupo que no deja de ser una concepción de pueblo muy reducida. Pero así todo, es una democracia en el sentido de que votan sus propias leyes. Ahora, ese gobierno democrático es derrotado y surge el régimen de los 30 tiranos, que es un régimen oligárquico. Y ese régimen oligárquico es dirigido por Critias, que había sido un compañero de Sócrates. Van a gobernar de una forma terrorífica unos pocos meses, van a ser derrocados los 30 tiranos, y se va a restablecer con el tiempo la democracia. Y en ese momento, cuando se restablece la democracia, es cuando tiene lugar, según Platón, el juicio contra Sócrates, en el año 399, el mismo año que Sócrates muere a raíz de esa condena. ¿Vamos bien hasta ahí? Son muchos datos históricos, ¿no? Pero quiero situarlos en la época, porque aquí hay una cantidad de intereses en juego. Bueno, está claro que esta oligarquía que había en Atenas fue eh, propuesta o promovida por Esparta para gobernarla. Y con eso fue alcanzando el... Ah, bien, gracias. Eh, con eso fue alcanzando el dominio espartano, y fue prevaleciendo Esparta por sobre las otras ciudades-estado. Ahora, en el año 403 a.C., siempre estamos hablando de esa época, los atenienses, bajo el mando de un general llamado Trasíbulo, ¿sí? Con ese, Trasíbulo, se sublevan y expulsan a los espartanos, que habían apoyado a los oligarcas, a la oligarquía de los 30 tiranos, y son los que restauran la democracia y la independencia griega. Bueno, no nos vamos a detener, hay muchos datos históricos concentrados en esos pocos años. eh, yo me detengo en esto porque ustedes no van a encontrar estos datos en lo que cuenta Carpio en el manual. En todo caso, sirve para cualificar mejor el contexto. Eh, Se adelantó aquí la compañera, Brisa, dice, entonces, ¿de qué se lo acusa Sócrates? Ya vamos a llegar a eso. Situemos bien a Atenas. ¿Qué pasaba en ese entonces, en la época de Pericles? Esa época estimulaba al hombre griego, al ciudadano griego, para que desplegara toda su creatividad y se entregara al cultivo. Esto es importante que se entienda porque es algo que va a tomar Foucault. Los griegos se entregaban al cultivo tanto del cuerpo como de la mente. ¿Qué quiere decir el cultivo? El cultivo de sí, la educación de sí, el cuidado de sí. Cuidaban su cuerpo con técnicas gimnásticas, por ejemplo, bueno, que se ponían en escena en las Olimpiadas, ¿sí? Eh, Ahí se veía quién era el más capaz, el pródigo en capacidades gimnásticas, deportivas. Entonces, esto resultaba del cultivo del cuerpo, pero también el cultivo de la mente, del espíritu. Nosotros hoy hacemos esta distinción entre cuerpo, mente, porque hemos atravesado la época inaugurada por Descartes, que ya vamos a llegar a eso. Pero para los griegos no había esta diferencia. Profe, Cultivarse a sí perdón, mismo, disculpe. sí. Cuando dice griegos, es lo mismo que decir los atenienses. Estamos hablando griegos atenienses, ¿no? Es lo mismo. Perdón, es que estoy anotando mientras. Está bien, no, está bien. En Ok. realidad tendríamos que decir que es el espíritu helénico. No son Ajá. solamente los griegos, solo que había una.
En este caso, sí, yo me estoy refiriendo a Atenas del siglo de oro de Pericles, pero este era un valor que no estaba solamente en Atenas, estaba presente en toda la Hélade y en lo que se llama también la Magna Grecia, que son ciudades que había en el Asia Menor, en el sur de Italia, en el norte de África, inclusive, en la isla de Creta, en una miríada de islas que, eh, que se encuentran en la zona del Mediterráneo. Es decir, el valor del hombre griego estaba en el cultivo del cuerpo y del espíritu, el cuidado de sí, en, en atender a las necesidades del cuerpo, de la educación, el intelecto, desplegar todas esas capacidades, cultivarse, ser personas, hombres cultos, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Eh, Y de hecho, Atenas contó con grandes personajes que fueron, bueno, como Sócrates, Platón, em, pero también filósofos de la talla de Anaxágoras, de Fidias, Ictino, que eran también escultores. También había dramaturgos, trágicos, comediantes, en fin. No nos vamos a centrar tanto en estas cosas. Me interesa que sepan que era una época floreciente en la antigua Grecia, donde estaba este cuidado de sí, este cultivo de sí. Eh, había un florecimiento del comercio, de la industria naval. De hecho, Atenas lideraba lo que se llamaba la Liga de Delos, ¿no? Que era una confederación de ciudades comandadas por Atenas. Atenas recibía una cuota, le pagaban a Atenas para que Atenas construyera naves, formara ejércitos, los alimentara, en fin, para combatir contra los persas, ¿sí? Y con el tiempo esto también va a derivar en la riqueza de Atenas, va a producir el, el encono envidioso, si se quiere, de las otras ciudades por ver que Atenas se va enriqueciendo, porque ya la guerra contra los persas había terminado y Atenas seguía recibiendo esas participaciones de las otras ciudades y participaciones económicas. Y las otras ciudades eh, se enojaron con esto y se unieron en contra de Atenas. Se produce la guerra civil, la guerra de Peloponeso, como les mencioné, y bien. Y ahí es donde Atenas va a perder todo su esplendor. Ahora, lo importante de esta época, que es la época del surgimiento de la democracia, es la exigencia de que todos los individuos participaran activamente en el Estado y en la vida pública. Con estas restricciones que les mencioné, una democracia eh, que en realidad estaba reducida a los varones mayores de 18 años, hombres libres, que no fueran extranjeros, que no fueran esclavos, por lo tanto, que no fueran mujeres, niños, adolescentes, bueno, todo ese grupo quedaba excluido de esta forma democrática. Digamos, profe, Esa que época, de esa época también es como, no sé de dónde surge, pero era como el patriarca, o sea, de ahí también viene todo el tema patriarcado, ¿no? O sea, eran la mayoría hombres los que gobernaban y los que tenían más derechos, por así decirlo. No me quiero entrar en cosas más, pero digo, como lo está diciendo, pareciera eso. Digo, que ya en esa época existía eso. No sé bien. está bueno. Mire, este tema nos llevaría a hacer toda una deriva para pensar la filosofía desde una perspectiva que responde a la pregunta, ¿y cuál era el lugar de la mujer en la época griega y en las culturas de la antigüedad? Y hay que decir que las mujeres tenían un lugar muy reducido, Claro. prácticamente invisible. Fueron muy pocas, muy pocas las mujeres que consideradas, que se consideraban libres,
a sí mismas como para ejercer una práctica, una profesión, o eran madres y por lo tanto estaban casadas y recluidas al lugar femenino de las casas, claro. que era el gineceo, el lugar reservado para las mujeres, para criar los hijos y este, para amamantarlos, para cocinar, tareas domésticas. Pero, o eran profesiones estas como la de La partera, mamá, ajá, pero que parte no dejaban de salir de una zona, eh, maternal, por así decirlo. O claro, sea, el cuidado. de- de cuidado. Bueno, pero va a tener que ver con el cuidado de sí, bajo otras condiciones, ¿no? Está bueno esto que va apareciendo, porque al trasluz hay que ver esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? No eran tenidas en cuenta. No es que las mujeres fueran menos inteligentes, o lo sean, no. Esto va a suceder a través de la historia, está presente en Grecia, a pesar del ideal democrático, está presente en las culturas eh, teocéntricas, o mejor dicho, teocráticas, ¿sí? Donde el rey aparece como el representante del dios en la tierra, pero en todo caso sí existían divinidades femeninas, deidades femeninas, que también tenían como un lugar eh, de acompañar, de cuidar también, pero siempre el privilegio o el lugar destacado lo tenían los varones, tanto en el mundo humano como en el mundo de los dioses. Los varones eh, que reinaban, que guerreaban y que tenían el privilegio de la palabra, de mandar, de someter, de dominar. Y en ese sentido, usted dice el patriarcado, sí, el patriarcado está presente desde desde la noche de los tiempos, ¿sí? Eh, no sabemos si han existido culturas matriarcales. En todo Ujú. caso, bueno, está esto de las Amazonas, ¿no? Eh, no me quiero desviar del tema. No, sí, Está profe, buena la está claro, pregunta. perdón. Está buena la pregunta para indagar acerca del lugar de la mujer y cómo el lugar de la mujer hoy, en nuestra actualidad, si nos posicionamos en una perspectiva de género o en una filosofía feminista, tenemos que reconocer las luchas por la igualdad, las luchas por la diferencia, por la especificidad de lo femenino, eh, también las conquistas de parte de las disidencias sexuales, todo en orden a modificar el privilegio del pensamiento patriarcocéntrico. Todo esto daría lugar a un desarrollo que probablemente lo tengamos en cuenta en alguna clase. Bien. Bueno, em, ahí preguntan por la guía de lectura para hacer el práctico. Está en cada una de las aulas de práctico en el claso, ¿sí? En las aulas de las comisiones, de las 4 comisiones. Ahí van a encontrar la guía. Y algo de lo que estoy diciendo les va a servir para responder. Entonces, con el advenimiento de la democracia, con estas restricciones que les mencionaba, el ciudadano ateniense adquiere un profundo compromiso con su polis. La polis, de ahí viene la idea de la política, la polis es la participación en la vida pública. La polis es esa ciudad-estado regida, administrada por un gobernante que no, no impone su voluntad personal, sino que hace consultiva su decisión a la comunidad que vota a mano alzada a favor de una decisión o de otra. Es decir, por eso se entiende que el pueblo interviene directamente votando por las medidas que se toman. Es una democracia, si quieren, asamblearia, porque eran, si bien eran muchos, no eran todos los habitantes.
¿sí? Hoy hablamos de una democracia representativa. Sería imposible que fuéramos todos a un lugar, todos los ciudadanos con capacidad de voto, a un lugar a levantar nuestra mano. Hay nuestros representantes por una cantidad de habitantes que supuestamente hablan en nuestro nombre. Y ahí vuelvo al principio de lo que decía en la clase, ¿no? ¿Quién es el sujeto que habla? Eh, Hablamos por otros y otros a su vez nos hablan y nos hacen decir cosas que no sabemos si queremos decir o que estamos de acuerdo en decir. Pero hay que ver en cada situación qué es lo que pasa con eso. Está en juego el tema de la verdad también. Lo van a leer en Foucault. Este es el tema del sujeto y la verdad. ¿Quién es el sujeto que habla? Yo, lo que digo. ¿Estoy en lo que digo? ¿Esto que yo digo es lo que pienso o es lo que yo creo que pienso y en realidad otro me lo hace decir sin saberlo yo y por lo tanto no soy libre y creo que lo soy? Muchas veces esto se juega en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la comunicación. Creemos que decimos algo y que nos constituimos en sujetos de nuestra palabra, pero somos hablados por otro. Este es el procedimiento que usa a su modo Platón respecto de Sócrates. ¿Ven? Estoy conectando con esa idea. Ahora, en esta idea de democracia real que había en Grecia, se está poniendo en evidencia el funcionamiento de la polis, de esa ciudad-estado, que era el modo de vida de los griegos. La polis era la garantía de los principios ideales, la participación en comunidad, la existencia en común. Por eso, lo van a leer en la Apología, cuando a Sócrates le dan a elegir entre ser eh, condenado a muerte o ser condenado al exilio, al ostracismo se le llamaba, ¿no? Es decir, como las ostras, encerrarse, pero fuera de la ciudad. Irse fuera de la ciudad significaba la muerte para el griego. Era como perder un mundo de referencia, quedar en el aire. Es como no tener un lugar familiar conocido. Vean hasta qué punto es esto así que Sócrates prefiere morir a ser exiliado. Por eso, cuando Critón le ofrece escaparse, sobornar a los guardias, pagarle una cifra importante de dinero para que abran la cárcel y Sócrates escape, Sócrates dice, no, porque mi lugar es la ciudad, pertenezco a ella. ¿Eh? La participación en la vida en común. Eh, Esto para poner para poder pensar, poder poner en evidencia el, la fuerza que tenía esa experiencia de pertenecer a una comunidad. Y el terror, si quieren, no sé si Sócrates habría experimentado terror, pero está claro que para él era más horroroso ser exiliado que ser condenado a muerte. Al menos eh, ser condenado a muerte era responder a sus ideales, a pesar de que se lo acusaba de corromper a la juventud, de enseñar a no creer en los dioses de la ciudad, de enseñar a creer en falsos dioses, o de enseñar a no creer, o de eh, atentar contra los valores de la ciudad, bueno, una cantidad de acusaciones hasta contradictorias entre sí. Esto lo van a leer también en la Apología, porque hay primeras y segundas y aún terceras acusaciones. Si tengo tiempo, me voy a detener en algo de eso. Me interesa que adviertan que la polis era esa unidad de sentido, ese mundo compartido por estos ciudadanos, por esta, esta gente que decía que la comunidad democrática era lo más valioso y que ese era un ideal consciente de pertenencia y que le permite a los griegos captar eh, con toda claridad ese ideal de vida en el cual se encuentra. Eh, a su vez, esto conlleva todo un proceso de transformación interior, ¿sí? De encuentro con una verdad. Esto se va a ver en el procedimiento de la mayéutica, porque tiene que ver con poder
aspirar a través del cultivo del cuerpo, de la mente, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Creo que esto ya se lo manifestaban en clases anteriores también. Es la lucha que encarna el hombre, el sujeto, podríamos decir en concepciones más tardías, el- esa lucha interior por encontrar la propia verdad, la propia libertad. Hay un ideal educativo ahí, que los griegos le llamaban a eso paideia, y ahí viene la palabra pedagogo, el que enseña estos ideales. La educación tiene que ver con eso, la pedagogía. Leandro coloca, creo que Sócrates al elegir la muerte le termina dando la razón a él mismo, demostrando que la política de Atenas no funcionaba y si lo exiliaba le daba la razón a los acusadores, cosa que ellos no tenían razón y eran sofistas tratando de hacer el argumento débil fuerte. Algo así es lo que entendía al final de la apología. Sí, exactamente. Los acusadores, que son sofistas, ya vamos a explicar en qué consiste esto, lo que los sofistas son los que van a decir que están en posesión de la verdad, que dominan la técnica de enseñar la verdad. Sócrates no va a estar de acuerdo con eso. Por eso también los que lo acusan, como sofistas que son, van a ver que, que Sócrates, al oponérseles, les está complicando el negocio, ¿sí? La tarea de enseñar. Los sofistas eran personas muy sabias. Sofista quiere decir sabio, que iban de pueblo en pueblo enseñando oratoria, retórica, el arte del convencimiento. Y en un principio eran maestros geniales. Hay que reconocer que tenían una capacidad de, de convencer y de dominar la técnica de la palabra fenomenal. Lo que pasa es que con el tiempo esa práctica se fue degradando hasta convertirse en una práctica de de mero ejercicio de una técnica de convencimiento. Se bastardeó esa profesión de sofista y se convirtió en lo peor de esa práctica que se llamó la erística. No vamos a entrar en esa historia porque eh, sería muy largo de indagar ahí. Sí interesa ver que cuando Sócrates está enseñando, se desmarca de los sofistas y es más, los pone en ridículo cuando dialoga con ellos. Entonces los sofistas, al verse descubiertos, se sienten avergonzados y deciden enviarlo a la muerte, porque representaba lo que va a decir Sócrates de sí mismo, un acicatear permanente, un aguijón, un grano, digamos, en un sentido muy vulgar, un, un- un mosquito, alguien que todo el tiempo estaba molestando, picando la cabeza. Bueno, hay muchas imágenes para esto, algunas más amigables, otras más vulgares, pero esa persona que está todo el tiempo jorobando eh, para que salgamos de nuestra comodidad y o de esto del fingir demencia, ¿sí? Que es algo que hacían los sofistas, porque mientras pudiesen recibir el dinero de los jóvenes ricos a los que les enseñaban, porque estos jóvenes eran los que iban a formar parte de la élite gobernante de las ciudades, en ese interés político que estaba de parte de los sofistas. Entonces, todo este juicio, del cual la apología o defensa de Sócrates va a ser este relato que hace Platón, todo ese juicio estaba amañado para condenarlo a Sócrates a muerte, por estos intereses. ¿Sí? Entonces, los sofistas, acá está colocando Jair, se consideraban maestros de la virtud, que tenían habilidad en convencer, cobraban por hacerse oír, por enseñar, en fin. Que no está mal la práctica de cobrar por enseñar, no está en juego eso, sino que no estaba en juego la enseñanza, sino el hecho de cobrar, y la enseñanza se convertía en un
medio para un fin, que era el de cobrar, y no en un fin enseñar, eh, y el medio, o uno de los medios podía ser la paga. ¿Se comprende? Acá hay alguien que levanta la mano, estudiante. Hola, buenas tardes. Soy Sofía y quería Sofía, aportar que me estudiante. parece que sí, que los sofistas, el error que ellos tuvieron era de alardear que ellos eran los más sabios, que lo que ellos decían era la verdad, que ahí los deja en ridículo Sócrates cuando dice, che, ustedes, los más sabios, no son los que saben más. Y ahí es como que la gente dice, "Mm, y encima estos me están cobrando". O sea, eran unos rechantas al final. Bueno, claro, va por ahí, En exacto. Está palabras bueno más esto que populares. está, pero esto es exactamente así como lo está mencionando la compañera. En rigor, para ser justos con los sofistas, hay que hacer esta distinción que yo les mencionaba a través del tiempo. Hubo una primera época de la sofística donde hubo sofistas como Gorgias, Protágoras, que eran eh, personas destacadísimas en el arte de la enseñanza y no hacían de la práctica sofística un comercio. Con el tiempo, como les decía, eso se fue degradando. Y Platón está escribiendo, cuando escribe la Apología de Sócrates, pero teniendo en mente esta última etapa de la sofística, de esa sofística que se degrada, que se había degradado y que ya no le interesaba la búsqueda de la verdad, sino que decía que tenía la verdad, estos hombres que decían que tenían la verdad y que podían enseñar cómo ser una persona virtuosa, cómo ser feliz, cómo convencer al otro, cómo ser un buen gobernante, pero desde una pura exterioridad. Ellos decían, enseñaban una tecné, y Sócrates va a estar a favor de enseñar no una tecné, sino una arete, es decir, una virtud. Y la virtud no es algo que se pueda enseñar como si fuera una técnica, sino que tiene que ver con un ponerse uno en situación de examen interior. Y eso se logra a través de un encuentro con un otro que mediante este diálogo de pregunta-respuesta va poniendo en evidencia qué tanto sabe uno de sí mismo. Ejemplo, tomando esto que trajo Sofía, ¿no? Eh, Cuando va Querefón a preguntar al oráculo de Delfos quién es el más sabio de los hombres, y el oráculo le dice que es Sócrates. Esto lo relata Sócrates en la Apología. Se lo hace decir Platón a Sócrates en la Apología. Y Sócrates se sorprende de eso, que a Querefón el oráculo le haya dicho que el más sabio es Sócrates, porque dice, pero si yo no sé nada, esta es la célebre expresión, ¿no? Solo sé que no sé nada. Eh, Uno podría pensar, pero es que Sócrates está haciendo el tonto y dice que no sabe nada y disimula no saber para desenmascarar a esos otros que creen saber. ¿Se comprende? En realidad Sócrates está asumiendo ahí su propia ignorancia. Está diciendo, yo solo sé que no sé nada, pero solo sé eso. Y si solo sé eso, el reconocimiento de la propia ignorancia ya es el comienzo o el camino de la sabiduría, o de la búsqueda de la sabiduría. Esa es la filosofía, la tendencia, la búsqueda de la sabiduría, a través del diálogo, a través del diálogo que parte del reconocimiento de la propia ignorancia. Porque si yo digo, no, me venías a explicar a mí, no, pero si esto ya lo sé, yo ya lo sé, aquello ya lo sé. Bueno, pero si ya lo sé, si ya sé tantas cosas y si ya sé todo, entonces, si ya estoy tan cargado de sabiduría, no puedo dar lugar a algo nuevo. Eh, Quedo infatuado, ¿sí? ¿Se entiende esta expresión? Quedo lleno, quedo, em, quedo perdido en la pretensión de saber todo, como había escrito ahí una compañera, ¿no? Engolado
de un saber, de tener ínfulas, eh, de autoconsiderarse como, como que se tiene todo el conocimiento y que los demás son ignorantes. Nadie es más sabio que yo. Bueno, es un poco esto lo que mantenían los sofistas. Aunque sabían que no sabían, pero pretendían o querían creerse que sabían, ¿no? Acá empezamos a ver los entuertos de la mente humana, porque una cosa es saber y saber que uno sabe, y otra cosa es saber que uno no sabe, pero no querer saber que uno no sabe. Es como hacerse el tonto, porque no quiere encontrarse con esa ignorancia que avergüenza, que pone en ridículo, que, que humilla. Si el otro Perdón, se profe. entera que no sé, entonces, ¿cómo voy a quedar yo? Tengo que disimular y hacer ver que sé. Un poco esto les pasaba a los sofistas y Sócrates los desenmascaraba. Eh, Sí, también me parece que es un poco ¿Se va a comprendiendo función esto? de venderse. Sí. Claro, claro, porque ahí había una pretensión de mostrar que la virtud puede enseñarse mediante una técnica de convencimiento. Pensemos como una técnica de autoayuda. O si lees estas claves, vas a poder ser feliz. Las 5 condiciones para alcanzar la sabiduría. Un poco ese es el clima sofístico de nuestra época también, que haya quienes pretenden saber en qué consiste el camino de encuentro con la verdad, pero se dice desde un lugar de no haber recorrido ese camino, sino del querer vender, como dice aquí Bruno. Bueno, un poco este es el espíritu de lo que va a aparecer en la apología de Sócrates. Como hay dos concepciones en tensión. Por un lado, Sócrates, que dice que a través de un método que le va a llamar mayéutica, porque va a decir que él cultiva el arte que cultivaba su madre, que era partera. Lo que él hace es ayudar a dar a luz, pero no cuerpos, seres vivos, sino ayudar a dar a luz la virtud a través de las preguntas. Y, y ahí está cuando Sócrates, en otro diálogo muy conocido, bueno, o muy citado, eh, Sócrates le pregunta a un general ateniense llamado Laques, ¿sí? Hay un diálogo de Platón que se llama Laques. En ese diálogo, Sócrates, que es el interlocutor, habla con ese general muy conocido que había estado en las guerras del Peloponeso, Laques, y le pregunta, ¿qué es la valentía? Le pregunta Sócrates. Y Laques le dice, la valentía es arremeter con toda la fuerza y valor en contra del enemigo para, para destruirlo, para arrasar. Y Sócrates le dice, pero entonces será valiente aquel general que tiene un ejército de 10.000 hombres y se enfrenta contra un ejército de 100.000. Eso es valentía. Entonces Laques tiene que rectificar lo que ha dicho. Dice, no, entonces eso no es valentía, eso es temeridad, porque es ir directamente a la muerte. Si estoy con 10.000 hombres y eh, el otro general tiene 100.000, el enemigo. Entonces, bueno, a través de una serie de preguntas, Sócrates va llevando a que Laques reconozca su propia ignorancia respecto de lo que es la valentía, siendo Laques el general que había intervenido en estas guerras. Él, a ver, podemos decir que Laques sabía de la valentía, pero sabía en un sentido de experiencia, pero no encontraba el sentido de esa práctica, el valor. La que no se había preguntado qué era el valor, la valentía, simplemente actuaba
pero no comprendía la esencia de su acto, el sentido, la virtud que conllevaba ese acto. Entonces, Sócrates va a hacer que Laques reconozca que no, que eso sería temeridad y que más bien un general valiente no emprende la retirada, sino que se refugia y hasta encontrar la forma más adecuada de ensayar una estrategia para... bueno, de a poco, Laques se encuentra con el verdadero sentido de lo que es la valentía. Miren, la mayoría de los diálogos de Platón parten de esta idea, ¿no? Sócrates preguntando, ¿qué es la valentía? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la política? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? Y habla con alguien experto, entre comillas, en esa temática, generalmente un sofista, y mediante estas preguntas sale a luz, da a luz, pero no es que Sócrates le dice, no, mira, valentía es esto. No, no es que Sócrates pone en su boca misma, o Platón pone en boca del personaje de Sócrates lo que cree Platón que es, sino que es el personaje mismo con el que Sócrates habla, el que tiene que reconocer y termina ese personaje dando a luz, es decir, pariendo la virtud, pariendo la verdad del concepto de valentía, de amor, de belleza, ¿sí? Bien, Sócrates no imponía sus ideas, sino que ayudaba a los demás a producir sus propios pensamientos. Genial, de eso se trata de lo que ha colocado ahí Ezequiel Arias, ¿no? No impone sus ideas Sócrates, sino que va conduciendo mediante esta técnica, que no es una técnica de enseñar a cómo hablar, sino de una técnica que hace pensar, que hace ver y que hace decir finalmente de qué se trata eso de que uno habla creyendo saber cuando en realidad no sabe. Es decir, en esto consiste esa expresión que se suele usar, te fuiste de boca, te, te, eh, te salió decirlo, fuiste impulsivo, impulsiva, no pensaste en lo que dijiste. Bueno, la invitación de Sócrates es a eso, a poder pensar, conectarse con esa interioridad, no con la exterioridad de lo que todos tienen que saber, sino poder pensar en eso que se dice y alcanzar la verdad de eso que se dice. Esto lo van a ver muy claramente en la hermenéutica del sujeto, porque la hermenéutica es ese procedimiento de indagar en, en- en algo, en este caso en la propia interioridad del sujeto, del ser humano, para ver qué sale de allí en relación con lo que se puede pensar de eso, como qué soy, quién soy, qué quiero. Eh, ¿Se comprende? Es la definición. Bien, es la definición del sentido de las cosas también. ¿Se va comprendiendo esto? Sí, profe, muy claro. Bien. Entonces, voy a ir un poquito más rápido porque eh, habría muchísimo para decir y además hay muchos enfoques diferentes, pero esto lo van a encontrar con estas claves que yo voy explicando aquí en los capítulos de Carpio, cuando habla de Sócrates, de Platón. En la próxima clase yo me voy a detener más en Platón, pero por ahora quiero mostrar el dispositivo, el método que utiliza Sócrates y que aparece en la apología cuando él está dialogando con sus acusadores, con ese jurado de Anito, Meleto y Licón. Son los tres jueces que lo juzgan. Uno de ellos, como les decía, uno de sus ex mejores amigos. Eh, y ahí se pone en claro cuál es la misión de Sócrates también, porque él dice que esa misión de molestar, se Sí, compara con porque un tábano, con un avispón, con una abeja, que está todo el tiempo molestando el lomo de un animal, de una vaca, de un caballo, lo que fuere. eh, bueno, tuve que silenciar ahí, disculpen. Ángel Luciano Castro Morán levantó la mano. Ahora, profe, perdón que le Sí. interrumpa.
Eh, Quería preguntarle qué tal, porque estaba viendo las preguntas y yo más o menos hice Sí, una respuesta de lo que se trataba la apología de Sócrates. Quería ver qué tal le parecía. Yo ya más o menos armé un pequeñito resumen y puse que se trata de que acusan a Sócrates de cometer ciertos actos y lo llevan a juicio. Y de ahí él se defiende cuestionando a los acusadores y él explicando su defensa, más o menos de una manera muy general. sí, es una muy buena aproximación. Una aproximación general. La vamos a ir peinando de a poco, digamos, a la respuesta. Claro, Pero está bueno. Y de todas maneras, eso lo van a ir profundizando en el trabajo práctico y los profesores, las profesoras van a ir orientando en la respuesta, ¿no? Lo van a ir acompañando. También en este ejercicio de pretensión, si quieren, socrática también, ¿no? Para que ustedes vayan encontrando y encontrándose con estas propias respuestas que puedan dar. Así que sí, va muy bien orientado, Ángel Luciano. Em, Decía entonces, la experiencia socrática va a tomar al alma, al interior. Esta es una palabra, no me he detenido en esto, pero miren, psicología, ¿qué es en su etimología? Lo deben haber visto en psicología general, no sé en realidad, no sé si lo han visto, pero psicología viene de psique, psique quiere decir alma, hace referencia al interior, pero a esto psche, es una onomatopeya prácticamente que en griego expresa el hálito de algo que se desinfla, ¿no? El cuerpo y el alma que abandona el cuerpo y que a veces es representada en forma de mariposa, ¿sí? Algo que sale de la boca. Esa imagen mítica, mitológica, plástica, literaria, como quieran llamarle, muestra que lo que está en juego es esta interioridad y que en última instancia la relación del sujeto, como se va a decir más tarde, o del hombre, del griego en este caso, de Sócrates con la verdad y con su propia verdad, es esta vinculación con su alma. La pregunta que se hace, ¿por qué hago esto que hago? ¿Por qué enseño a los jóvenes estas cosas que otros dicen que es corromperlos? Y Sócrates dice, este mandato lo he recibido de los dioses, eh, que me dicen, conócete a ti mismo, gnósete ipsum, o epimeleia e autou, cuida de ti mismo, que supone también ese cuidar de uno mismo, cuidar a los otros y también cuidar la comunidad constituida por todos los otros, donde yo soy uno de esos otros, que es la comunidad política, la polis, esa es la vida en común. Esa es la tarea de Sócrates, que molestaba en la comunidad política de ese tiempo, si vemos la situación histórica, ¿no? Y hacemos esta lectura situada. Sócrates es un personaje molesto porque viene a mostrar que esos valores en los que la democracia que se había rescatado después del régimen de los 30 tiranos, era una democracia que todavía estaba frágil y que arrastraba la, las antiguas decadencias de la polis ateniense. Y que entonces de lo que se trataba es de darle un sentido nuevo a estos valores democráticos. Que la virtud, que se requería una nueva virtud, pero que la virtud no pasaba por enseñar técnicas de aprendizaje, sino de comprometer a los ciudadanos en su relación con la verdad, con la propia eh, con la propia forma de sentirse parte de una comunidad. El tábano es ese animal, moscardón, si quieren, abeja, avispa, pero es ese insecto que con su aguijón pica el lomo de la vaca, del burro, el caballo, hay distintas traducciones sobre esto, para despertarlo, ¿no? De su modorra, de su comodidad, de su fingir demencia, y que se hagan cargo
de esa situación eh, y se puedan interrogar acerca de las virtudes, del valor de la vida en común. Alguien levantó la mano ahí y la bajó, pero bueno. Sí, yo, ¿Se profe, va comprendiendo esto? Sí, Luciana. Sí, no la veo. ¿Quién es? a ver, Luciana Molina. Bueno, no, básicamente era Ah, bien, agregar bien. lo que usted justamente estaba diciendo, que es se contrapone, digamos, entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Esta propuesta y esta nueva visión que trae Sócrates, que se pone en cuestión, em, es justamente es lo que pasa hoy en la actualidad también, constantemente, cuando alguien trae algo nuevo y es cuestionado, estructuras viejas, pensamientos que ya quedan como obsoletos. Entonces, no, era Ujú. agregar nomás justamente lo que ya lo había agregado al final, por eso bajé la mano, pero bueno, ya que había mencionado. Muy Pero bien. sí, es eso. Eh, Está muy bueno lo que trae, porque, a ver, en la Atenas, esta en la que vive Sócrates, y relacionándolo con nuestra propia actualidad, lo que se intenta es trasladar, transferir, desplazar, como le quieran llamar, los valores de esa oligarquía, de esa aristocracia gobernante, a, podemos decirlo así, a las masas, al conjunto de ciudadanos, que son masas cada vez más amplias. Y una forma de sustituir las creencias aristocráticas de que la virtud se hereda, y que esto es lo que enseñaban los sofistas también. Por eso le enseñaban a los hijos de los sectores pudientes, económicamente pudientes, porque ellos podían pagar altos, eh, altos costos por su educación a los sofistas, que cobraban carísimo, y enseñaban a estos hijos de los ricos para que pudiesen gobernar. Entonces, una concepción ahí de virtud heredada. Y en realidad, lo que hace Sócrates, al poner en valor la palabra como una forma de uso de esa palabra, que lo pone a uno en contacto con lo que uno sabe, o no con lo que uno cree saber porque otros lo dijeron, porque mis padres, no, no, sino con el compromiso con el querer indagar por uno mismo esa verdad, supone que todos tenemos esa capacidad de hacerlo. No son solamente los que pueden pagar una educación cara para decir que yo tengo eh, la capacidad de encontrar la virtud, porque puedo pagar por ella. No, acá Sócrates está haciendo otra cosa, por eso no cobraba él tampoco. Eh, digamos que él tenía una confianza en el poder igualador, en ese sentido, que a través del método de la mayéutica todos pudieran acceder a esa definición de las cosas, al encuentro con la verdad, ¿sí? Que es algo que va a trabajar Foucault en su texto, La hermenéutica del sujeto. Bueno, a ver, ¿por dónde más seguir en función de esto que van diciendo? Eh, Se van haciendo una idea entonces de esta tensión que hay entre Sócrates por un lado y los sofistas por otro, que los sofistas eh, expresan la idea de que la virtud puede ser enseñada eh, a través de determinadas técnicas de manipulación, de convencimiento. Mientras que Sócrates va a decir, no, la virtud no se puede enseñar a otro. En todo caso, otro puede acompañar para que uno por sí mismo pueda dar a luz ese conocimiento. Esa es la mayéutica, la iluminación, ¿no? El dar a luz, con todo el sentido que supone alumbrar, salir a la luz. Esto lo vamos a ver después en Platón, cómo aparece representado en la alegoría de la caverna, en estos esclavos que están encadenados mirando y mirando sombras en el fondo de la cueva, creyendo que esa es la verdadera realidad, hasta que uno se libera y ve el afuera de la cueva, de la caverna, eh, y ve que hay otra realidad. Ese es el pasaje de la ignorancia
por ese tránsito del nacimiento, ¿no? Como una caverna, y sale a la luz del conocimiento. Y todo se hace mucho eh, más claro y también muy estremecedor, porque encontrarse con una verdad que se desconocía, ¿no? Bueno, igual ya lo vamos a ver después. Está claro que los sofistas hablan de una tecné, algo que se puede manejar a gusto de una mera técnica, y mientras que Sócrates habla de otro tipo de relación, de otro compromiso con las cosas. No es una mera técnica, sino que es una actitud interior de disponibilidad, de querer saber, pero para eso hay que admitir en primer lugar la propia ignorancia. Lo que él decía de sí mismo, solo sé que no sé nada. Ahora vean la consecuencia de esto. Solo sé que no sé nada, pero al decir que no sé nada, ya sé algo. Y ese saber que no sé nada ya es el principio que me pone en camino hacia la sabiduría. En cambio, si yo digo, sí, yo sé, ya no doy lugar a poder saber realmente. Es como si Laques, este general, le dijera a Sócrates, no, yo ya sé de valentía, ¿qué me venís a preguntar si yo he ido a tantas batallas, cómo no voy a saber lo que es? Bueno, ahí Sócrates, de nuevo, a ver, ¿qué sabes realmente? ¿Ven por dónde va la cuestión? Madi levantó la mano. Profe, esto que usted está hablando acerca bueno, del solo sé que no sé nada y cómo esto es el camino hacia como una apertura hacia la sabiduría, ¿puede ser de alguna forma vinculado esto que estamos viendo con lo que habíamos visto en la clase anterior acerca del positivismo y negativismo, creo que era? Sí, esto que trabaja Casalla, la positividad y la negatividad, es decir, para poder emprender un camino hacia otra cosa, tengo que abandonar el convencimiento y como dogmático, si quieren, absoluto, de que esto es indiscutible, esta es una verdad indiscutible. Si yo me cierro a eso, estoy manteniendo esa propia ignorancia de que no permite que surja algo, una positividad a partir de negar algo. ¿Qué tengo que negar? Tengo que negar que lo sé todo, para empezar a admitir que no lo sé todo. El poder admitir que no lo sé todo ya me pone en dirección a afirmar algo positivo. Y como dice ahí el compañero Bruno, es un poco el principio del pensamiento crítico. ¿Qué? Crisis es eso. Eh, es algo que se rompe, ¿sí? La crisis es algo que se rompe según lo que había antes y lo que hay de un lado y lo que hay de otro. La crisis muestra una fractura siempre. Algo se rompe ahí, se quiebra y se abandona para que surja otra cosa. Es como el polluelo que rompe el cascarón para nacer. Son todas imágenes de una transformación, ir de las sombras a la luz, de la oscuridad de la caverna a, a la superficie donde está el sol del conocimiento. ¿Ven? La ignorancia a la sabiduría. Y la filosofía es ese camino. No es la sabiduría en sí, sino que es el camino hacia. Es esa tensión. Filos quiere decir tendencia, aproximación. De ahí viene filía. Es como algo eh, que se aproxima. Soy afiliado de, pertenezco a o me aproximo a un partido de fútbol, a un partido político, perdón, a un equipo de fútbol, a un partido político. La afiliación muestra como un sentido de aproximación, de amistad. Volvemos al tema de la amistad. Por eso la filosofía es un conocimiento ligado a la amistad con la sabiduría. No es la sabiduría, es tener una cierta vecindad, una aproximación. Siempre tiene que quedar ese margen, porque de otro modo seríamos como los dioses o los animales. Ni los dioses ni los animales se preguntan qué son, porque los animales porque no pueden, simplemente hacen.
lo que hacen son animales. Y los dioses, si existen, ya saben lo que son, no necesitan preguntarse. Los únicos que nos podemos preguntar por lo que somos y los que nos preguntamos por nuestro ser, somos los seres humanos. Volvemos a Heidegger, ¿ven? Somos entes que se preguntan por el sentido, por el ser. ¿Por qué somos esto que somos, en lugar de no ser nada? Estoy relacionando los textos. Después ustedes los van a ir leyendo y van a ir viendo que todo esto eh, va encontrando esas correlaciones, ¿sí? Casalla decía algo de trascender mundos, es decir, dejar un mundo conocido o pretendidamente conocido y supuestamente completo en sí mismo, dejar eso supone poder trascender a otra cosa eh, que me lleva a ser una versión mejorada de mí mismo, de mí mismo. ¿Sí? Eso es trascender la situación. Aceptar algo dado, pero al mismo tiempo negarlo para emprender otra cosa. A ver, ¿qué es lo dado aquí? Que yo soy un estudiante de psicología. Esto es lo dado. Acepto que soy eso. Pero si me quedo en la mera aceptación de esto, no voy a avanzar nunca hacia otra cosa, hacia segundo año, tercero, hacia ser psicólogo, psicóloga algún día. Es decir, no puedo mantener esto dado como un presente sin más. Tengo que ir más allá de esta situación y trascender, eh, transformarme, avanzar hacia otra cosa. Y eso va a suponer cuestionar esto como meramente dado. Bien, la situación me va dando las dos posibilidades. O me quedo anclado en lo que estoy, o a partir de donde estoy, levanto el ancla y empiezo a navegar mar adentro, aunque aparezca, bueno, todo el oleaje, el peligro del mar, la zozobra, el miedo, la tormenta y la posibilidad de naufragio. ¿Sí? Eh, bueno, eh, si el sujeto lo sabría todo, queda en un pensamiento cautivo o estancado, efectivamente. ¿Se va comprendiendo esto? Entonces, la crisis, ¿qué supone? Supone la conmoción de todo un sistema de creencias. Si vamos a la Grecia de ese momento, el siglo de oro de Pericles, y después de que Atenas pierde su esplendor y que vienen las guerras y queda devastada, destruida, es un momento de profunda crisis, porque está esa pregunta de, entonces, ¿qué gobierno nos damos? Eh, ¿Qué sociedad podemos configurar? Es un momento de mucho desconcierto. Y aparece Sócrates con esta pregunta, o estas preguntas, imagínense el pavor que habría causado ahí, ¿no? Pone más crisis en la crisis. Eh, ¿Qué más decir de esto? Quizá una cosa importante como para ir terminando. eh, Me parece importante rescatarlo porque no aparece en los textos que les hemos propuesto, es que la tarea socrática, este arte de dar a luz, no es una tarea solitaria. Está bien, está representado en Sócrates, hay que imaginarse a Sócrates como un hombre que va ahí haciendo estas preguntas, molestando todo el tiempo, pero va acompañado de otros que aprenden también con él o aprenden de él esa práctica, ¿no? Y tampoco es una tarea solitaria en el sentido de que Sócrates piensa estas cosas y escribe sobre eso, pero no habla con nadie, no. Siempre se consolida frente a un otro. Es Sócrates hablando con Laques, es Sócrates hablando con Critón, es Sócrates hablando con Anito, Meleto y el otro juez, Licón, y hablando con Menón, y hablando con Fedón, hablando con Platón, ¿sí? Siempre es un diálogo. ¿Y eso qué quiere decir? Como una consecuencia filosófica de esto, que
que la verdad solo puede hallarse de manera auténtica en el diálogo, en el encuentro con un otro, con una otra, con otros, ¿sí? Que la verdad no se contiene en uno, en una, sino que es que la verdad es eso que se produce en el encuentro con otro. Bueno, de esto va también la tarea en psicología, en la práctica de la palabra, del encuentro, de la escucha, del favorecer que ese otro, esa otra, encuentre en medio del sufrimiento el camino para acceder a su propia verdad. En psicoanálisis decimos el propio deseo. Bueno, ¿y qué quiero yo en la vida? ¿Y qué quiero hacer con esto? ¿Es algo que quiero yo o es algo que yo creo que quiero, pero lo quiere otro para mí? Psicoanálisis esto se plantea como la pregunta, ¿qué me quiere el otro? ¿O qué quiere usted de mí? Para yo le voy a ver si lo puedo complacer. Porque como yo no sé qué es lo que quiero de mí, es más fácil que vaya a preguntarle a otros qué quieren que haga yo por ellos. Y esto es distraerse o fingir demencia respecto de lo propio. Entonces, Sócrates nos invita a salir de esa actitud. Y para eso están los otros, ¿no? Que nos advierten que están esos otros para, ojo, ocúpate de lo tuyo, si ocúpate de ti mismo, te ocuparás de los otros y te ocuparás del mundo. Esto es el epimeleia e autou, del que habla Foucault. Foucault va a decir que finalmente Sócrates se refiere a esto cuando dice conócete a ti mismo. No es conocerse uno mismo intelectualmente, sino que es poner en obra eso que sabe o empieza a conocer o aprende a saber de sí mismo. Y lo pone en juego en el diálogo y en consideración con otros. Y también se ocupa de las condiciones del mundo. Si lo llevamos a tiempo presente, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, quizás o más adelante. La preocupación por eh, a ver, por el cambio climático, por las condiciones de vida de las personas que amamos o con las que nos relacionamos, o con el semejante y quién es mi semejante, pero es el conocerse uno mismo lleva necesariamente la importancia del conocerse conocerse a otros, con otros, y producir una transformación en uno mismo y en los otros. Eso es la mayéutica también, el poder dar a luz otra cosa. Hay algo en el ejercicio de la mayéutica que se pone en relación con este arte de dar a luz también en la práctica de la psicología. Pero de eso podemos hablar en otro momento. Eh, Me interesaba que vieran que la tarea socrática en todo caso no es una tarea solitaria, sino que se da en el diálogo. Finalmente, y acabo concluyendo, el método socrático entonces lleva esa impronta de su creador, de Sócrates, que es la ironía, que es esta acción de interrogar eh, con una ignorancia en parte fingida, pero no porque Sócrates tenga un diccionario acerca de la valentía, por ejemplo, sabiendo de antemano y después dice, mira, acá el diccionario dice esto. No, sino porque también él va acompañando en ese descubrir. El fingimiento de ignorancia no es porque finja que es ignorante, sino porque eh, acompaña desde un lugar del no saber, ¿sí? Y que es una actitud que asume Sócrates frente a la presunción del falso saber que tendría Laques diciendo, no, yo sé lo que es la valentía. Eh, Sócrates, que tenía mucho respeto por el conocimiento, internamente sí, es obvio que Laques sabe de la valentía, pero lo sabe como eh, un, alguien que ama sabe que está enamorado, porque lo vive, lo siente. Pero, ¿qué dice de eso? ¿Cómo se hace cargo de eso que siente? ¿Cómo lo expresa? De eso se trata. Eh, de poner en evidencia esa verdad que se ignora, jactándose de que saben de esa verdad. Sócrates pone en contacto con una verdad que es de otro orden. Esto ya se va a ir comprendiendo, porque eh, parece que se pesca en la cuestión, pero por ahí es algo difícil de asir el método socrático, que constaba de dos partes, la refutación y la mayéutica.
La refutación es esto que les decía de la que consiste en ir mostrándole al interlocutor interrogado una serie de hábiles preguntas que las opiniones que cree verdaderas en realidad son falsas y contradictorias. Y ese de ir quitando las ideas erróneas equivale a una especie de purificación moral. Lo van a leer esto en Foucault. Foucault habla de esta práctica de purificación, de, eh, que lleva a una catarsis, ¿no? La catarsis es esa como liberación de algo. El esclavo que se libera de esa cárcel de ignorancia en términos de Platón. Lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, lo vamos a seguir trabajando desde la dimensión de Platón en la próxima clase entonces. Yo dejaría aquí, me parece que con esto ya tienen bastantes elementos para ir a los prácticos de esta semana, que se van a continuar además en la próxima. De manera que, Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Eh, sí, Usted decía que recién que la mayéutica consistía en dos cosas, en la refutación, que eran de ideas erróneas y contradictorias, y ¿qué otro elemento sería aparte de la refutación? ¿Cuál sería en el la otro mayéutica elemento? propiamente dicha. Ah, Es la bien, mayéutica, que es el momento positivo, que es el arte de partear, ¿no? De ayudar a dar a luz, de sacar, bien, bien, gracias. sí, quizá no lo dije, lo di por supuesto, pero bueno, tiene estas dos partes. Van a encontrar que algunos hablan de la ironía, después de la refutación, la catarsis. No importa, lo que importa es esto, que hay una parte negativa, hay que refutar eso que se cree saber, y hay una parte positiva, que es la afirmación de eso nuevo que ahora se reconoce. Esa es la mayéutica cuando ya surge la iluminación. Entonces son estas dos cosas en tensión. Refutación y Gracias. mayéutica propiamente dicha. El método es todo en su conjunto. Bueno, dejamos aquí por hoy. ¿Les parece? Muchas gracias, profe, muy Bueno, buena la clase. Nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas Nos gracias. Hasta vemos, luego. profe.